Buenas tardes a todos los que nos acompañan a este webinar. Mi nombre es Israel González Hernández, soy instructor de capacitación en el Centro de Capacitación Carso en Guadalajara. Y a nombre del Centro de Capacitación Carso en Guadalajara, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos una conferencia titulada Introducción a los circuitos eléctricos, la cual será expuesta por el ingeniero Pablo Sergio López Ramírez, coordinador del Centro de Capacitación Carso en Monterrey. Al final de la presentación daremos un espacio para realizar preguntas acerca del tema, por lo que les pedimos colocar su nombre para poder contestarlas adecuadamente. Adicionalmente, les pido de su apoyo para contestar una evaluación que dejaremos al final de una liga en la sección de preguntas y respuestas, o a través de un código QR en la última diapositiva. Sin más que agregar, cedo la palabra al ingeniero Pablo Sergio López. Adelante, Pablo, bienvenido. Gracias, Israel. Buenas tardes. ¿Cómo están, amigos y compañeros? Bienvenidos a este webinar del Centro de Capacitación Carso. Hoy vamos a tener para ustedes la ponencia Introducción a los circuitos eléctricos. Principalmente sobre, obviamente, las partes del circuito eléctrico y las leyes de Kirchhoff, que son lo más importante de los circuitos eléctricos. Esperamos que sea de su agrado y nos acompañen. Vamos a empezar por platicar un poco acerca de la electricidad. La electricidad, que es un conjunto de fenómenos físicos referentes a los efectos producidos por las cargas eléctricas, tanto en reposo como en movimiento. La electricidad puede definirse como el movimiento de cargas eléctricas llamadas electrones. Vamos a hablar dentro de este webinar de algunos parámetros que es importante los vayamos conociendo, parámetros eléctricos, definiciones, analogías y unidades de lo que vamos a ver en este inter. Primero va a ser el voltaje. El flujo de electrones requiere mantener una fuerza o presión, es decir, un voltaje que empuje a los electrones en forma continua. Esta fuerza generalmente se le conoce con el término de fuerza electromotriz o FEM. El voltaje es la presión o diferencia de potencial eléctrica de una carga entre dos puntos en un circuito eléctrico o campo eléctrico. Es decir, el trabajo realizado por una fuerza externa, que es invisible, para mover la carga de un punto a otro en nuestro sistema eléctrico. La unidad de medida del voltaje va a ser el volt o el voltio, en honor al científico que lo descubrió. Y el aparato que utilizamos para medir estos parámetros eléctricos generalmente es el multímetro, en la opción de voltaje, de corriente alterna generalmente, o voltímetro, el cual se conecta en paralelo a la línea a efectuar la medición. El voltaje es comúnmente representado por los símbolos E o V. Nosotros generalmente lo vamos a representar por la letra V y se le conoce como tensión, potencial y fuerza electromotriz. También vamos a hablar acerca de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo continuo y controlado de electrones en un circuito eléctrico. Cuando se tiene una fuente de voltaje conectada a través de conductores a un dispositivo, las cargas eléctricas fluyen desde un polo hacia otro. A este flujo se le llama corriente eléctrica y es el indicador de la cantidad de flujo hacia algún punto de nuestro sistema eléctrico. La intensidad de la corriente se conoce como la variación de carga con respecto al tiempo. Generalmente esa intensidad de corriente es la que nosotros calculamos en los circuitos eléctricos como la I, la intensidad de la corriente, y se mide en coulomb por segundo. Esta unidad, es decir, el coulomb por segundo, se denomina ampere o amperio. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es la intensidad de la corriente, de la circulación de electrones, ¿no? De flujo continuo y controlado de electrones en un circuito eléctrico. Otro de los parámetros que vamos a ver dentro de esto es la resistencia. El flujo de electrones necesita un material que permita por su medio un fácil desplazamiento de los electrones. La oposición que presente el material al flujo de electrones es conocida como resistencia. Y esa resistencia pues la vamos a tener que vencer
para poder tener la circulación de corriente en un circuito. Ahora vamos a hablar en sí del circuito eléctrico. La corriente eléctrica, es decir, el movimiento de cargas eléctricas, se transmite de un lugar a otro a través de conductores eléctricos. Los cables eléctricos tienen un conductor metálico que generalmente es cobre, que es el que transporta la corriente eléctrica. La cantidad de corriente transmitida está relacionada con el área transversal del material conductor. A mayor área, mayor corriente eléctrica transmitida. El aislamiento del cable tiene la función de evitar que el voltaje eléctrico se salga del conductor metálico. El espesor del aislamiento está relacionado con la tensión eléctrica que soporta un cable. A mayor espesor del aislamiento, el cable soporta mayor tensión eléctrica. Las unidades que se emplean, dijimos, para medir la corriente son carga eléctrica entre tiempo, coulomb por segundo, lo que denominamos ampere. Esto es un ejemplo de un circuito eléctrico. Aquí tenemos un circuito eléctrico que generalmente decimos que es cerrado y completo, ¿sí? Tenemos una fuente de voltaje, lo que nos está dando energía para nuestro sistema. Tenemos los conductores de entrada o de llegada hacia la carga. Tenemos la carga, que en este caso la representamos con un foco, pero esta es una carga. Y tenemos los cables de salida, que son los de retorno hacia el sistema, que vienen siendo los de neutro. Esta es una forma general de un circuito eléctrico. Aquí podemos decir que tenemos un circuito eléctrico cerrado y completo. En la figura anterior presentamos algunas de las principales partes del circuito eléctrico, que son la fuente generadora de tensión o de electricidad. Esta puede ser, dijimos, un generador, una batería, la salida de un transformador o la alimentación de la compañía suministradora, en este caso Comisión Federal de Electricidad. Cualquier cosa que nos dé energía eléctrica para nuestro sistema puede ser que sea nuestra fuente generadora, ¿no? Puede ser incluso un generador eólico o un panel solar, todo eso es la parte de generación. El medio de transmisión de la electricidad son los conductores eléctricos. La carga es donde se va a utilizar la electricidad. O sea, puede ser un motor, un foco, una lavadora, un televisor, una computadora, cualquier equipo que necesite energía eléctrica para su funcionamiento. Eso es una carga. Y el medio de desconexión de la electricidad, que generalmente es un interruptor. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las leyes de Kirchhoff. Conservación de energía y tensión en circuitos. Son dos leyes y son dos leyes que nos van a ayudar a determinar los circuitos eléctricos también. La primera ley de Kirchhoff es conservación de la corriente. La ley dice así: en cualquier punto de un circuito, la suma de las corrientes que llegan al punto es igual a la suma de las corrientes que salen de ese punto. Un punto en el circuito también es conocido como un nodo y puede ser donde se unen dos o más conductores eléctricos, dos o más cables, pero puede ser también un punto cualquiera en un conductor eléctrico o cable. En un circuito eléctrico, también la corriente que entra en la carga es igual a la que sale de ella, ¿sí? Es decir, lo que entre de corriente en el punto del circuito o en la carga va a ser igual a la corriente que sale de ese punto nodo o también de la carga misma en sí, de la carga que tengamos nosotros en nuestro circuito eléctrico. Dijimos, puede ser cualquier carga, acuérdense. En la siguiente figura se muestra el significado de esta ley. Y aquí tenemos las opciones de lo que decía la primera ley de Kirchhoff. Las corrientes que entran a un punto o nodo de nuestro circuito son las mismas corrientes que salen. Y aquí vamos a ver varios ejemplos de que no importa qué tantas corrientes sean las que entran o las que salen, se tiene que cumplir esta ley. Es decir, aquí tenemos una corriente 1, que es la corriente de entrada al punto o nodo del circuito, y tenemos una corriente 2 que sale
de ese punto o nodo del circuito. Es decir, para cumplir con la ley de Kirchhoff, se debe decir que la corriente 1, que es la corriente de entrada, es igual a la corriente 2, que es la corriente de salida. Dijimos, acuérdense, todas las corrientes que entran al punto son las mismas que salen de ese mismo punto o nodo. Acá tenemos otro ejemplo a la derecha, en donde tenemos dos conductores de entrada al punto o nodo del circuito y tenemos solamente uno de salida. Por lo tanto, aquí tenemos dos corrientes de entrada al punto nodo, la corriente 1 y la corriente 2. Y tenemos solamente una corriente de salida, que sería la corriente 3. Entonces, la sumatoria de las corrientes de entrada, que serían I1 más I2, eso sería igual a la corriente de salida, que en este caso solamente sería una, que sería la I3. Abajo a su izquierda tendríamos otro ejemplo. Cuando tenemos un solo cable o conductor de entrada al punto o nodo del circuito y tenemos dos cables de salida, dos corrientes de salida. Por lo tanto, aquí las corrientes de entrada, que sería únicamente la corriente 1, serían igual a la sumatoria de las corrientes de salida, que serían la I2 y la I3. Es decir, la sumatoria de I2 y de I3 sería lo mismo que la corriente de entrada del circuito. Y así, acá abajo a su derecha tendríamos dos corrientes de entrada, dos conductores de entrada al punto o nodo del circuito y dos conductores más de salida. Por lo tanto, la sumatoria de los cables o corrientes de entrada al punto o nodo del circuito, que sería I1 más I2, es igual a la sumatoria de las corrientes de salida, que serían I3 más I4. No importan los valores, compañeros, no importan las cantidades. Aquí lo importante es que la sumatoria de las corrientes de entrada a un punto, ya sean 1, 2 o más puntos de entrada, 1 o 2 o más puntos de salida, siempre cumplamos con la ley, que las corrientes de entrada al punto o nodo sean las mismas que las corrientes de salida. Dice aquí que de I1, I2, I3 y I4 representan las corrientes eléctricas que entran o salen de un punto en un circuito eléctrico. Aquí tenemos otros ejemplos de corrientes de entrada y de salida. Nada más para ejemplificar que no importa cuántas sean las corrientes de entrada. Aquí tenemos una corriente 1, corriente 2 y corriente 3 que van de entrada al punto o nodo del circuito, y corriente 4 y corriente 5 que son corrientes de salida del punto o nodo del circuito. Entonces aquí tenemos 3 de entrada, 2 de salida. De todas maneras tendrían que cumplir con la ley que la sumatoria de estas 3 de entrada sea igual que la sumatoria de las 2 de salida. Acá tenemos otro ejemplo en donde tenemos el nodo, tenemos una sola corriente de entrada, que en este caso viene por acá, está esta flechita donde viene la entrada al punto nodo, esta es la corriente de entrada, y tendremos 1, 2, 3, 4 corrientes de salida. Tenemos una sola entrada en este caso y 4 de salida, ¿verdad? Es decir, la corriente de entrada sería igual a la sumatoria de las 4 corrientes de salida de este circuito. Y finalmente aquí tendríamos una sola corriente de entrada, que sería la I1, y tendríamos 3 corrientes de salida, I2, I3 y I4, que serían hacia afuera de nuestro punto o nodo del circuito. Siempre en todos los casos, lo que se tiene que cumplir con la ley es que las corrientes de entrada al punto o nodo de nuestro circuito eléctrico sean las mismas corrientes de salida de ese punto o nodo de nuestro circuito eléctrico. La segunda ley de Kirchhoff habla de conservación de la tensión. Bueno, hasta ahí la primera ley en cuanto a la ley de Kirchhoff, la primera ley, conservación de corrientes. Acuérdense de los puntos de entrada o salida. La segunda ley sería la segunda ley, la de conservación de tensión. La de conservación de tensión dice así: en cualquier circuito cerrado, la suma de las tensiones eléctricas de los elementos pasivos de un circuito, como pueden ser los conductores y las cargas, es igual a la tensión eléctrica del elemento activo o fuente. En la siguiente figura se muestra el significado de esta ley. Aquí tenemos un circuito cerrado, es este, la fuente, los conductores de entrada, la carga, los de salida y el regreso a la fuente, es decir, tenemos un circuito cerrado. Dice que la suma de las tensiones eléctricas de los elementos pasivos, la suma de el cable 1
más la carga, más el cable 2, es igual a la tensión de nuestra fuente de energía. Es decir, la fuente de voltaje o el voltaje final de la fuente es igual al voltaje 1 más al voltaje 2 más el voltaje 3 o más el voltaje de la carga, lo que tengamos en nuestro circuito eléctrico. En donde VF es el voltaje o tensión de la fuente, V1 es la tensión del cable 1, VC es la tensión de la carga y V2 es la tensión del cable 2. Recuerden, siempre la sumatoria nos tiene que dar igual al voltaje de la fuente. Y aquí es únicamente la otra expresión de lo mismo para ejemplificar que tenemos la fuente de energía, la fuente de voltaje y en este caso 3 cargas, 3 resistencias que nos representan las cargas, en donde la sumatoria de esas cargas pues tendría que ser una igualdad. Vamos a decir lo que es lo mismo que el voltaje de la fuente sea igual a la sumatoria de cada una de las cargas, ¿verdad? No importa cuántas cargas tengamos, compañeros, si podemos tener 2, 3 o 4 o más, no importa. Siempre la sumatoria, ¿verdad? Por eso aquí ponemos V1, V2 hasta el voltaje N, el número de elementos que tengamos en el circuito, la sumatoria de todos nos va a dar el voltaje de la fuente, ¿sí? No importa que sean 2, 3 o más elementos. El resultado va a ser exactamente el mismo. Ahora vamos a ver qué pasa con las leyes de Kirchhoff y los circuitos serie y paralelo. Vamos a empezar a hablar acerca de los circuitos serie. Dice, se llama circuito en serie a un circuito cuando la corriente que pasa por todas las resistencias es la misma. Debido a la primera ley de Kirchhoff, un circuito en serie es como se muestra en la siguiente figura. Aquí tenemos otra vez un circuito cerrado y completo, ¿verdad? Una fuente de energía y 3 resistencias que están conectadas en serie. Les decimos que están en serie porque solamente tienen un punto de entrada y un punto de salida de la corriente. Un punto de entrada y un punto de salida, un punto de entrada y un punto de salida y el retorno. Cuando la conexión eléctrica implica que solamente tengamos un punto o nodo de entrada y de salida de la corriente para todo el circuito, para todo el sistema eléctrico, entonces se dice que ese circuito está en serie. Aquí R1, R2 y R3 representan las resistencias o cargas de un circuito eléctrico. La I representa la intensidad de la corriente eléctrica y la VF la tensión de la fuente de nuestro circuito. Estas son las fórmulas usadas para los circuitos en serie. Vamos a poder estar utilizando las fórmulas de la ley de Ohm y las fórmulas derivadas de la ley de Ohm para calcular, por ejemplo, en un circuito voltaje, corriente o resistencia. Por ejemplo, si nosotros lo que queremos calcular es resistencia, el valor de la resistencia sería voltaje sobre corriente. Si lo que queremos calcular es corriente, sería voltaje sobre resistencia. Y si queremos calcular voltaje, sería intensidad por resistencia. Lo adicional aquí son lo que ya vimos de las leyes de Kirchhoff, de la conservación de la corriente y de la conservación de las tensiones. La conservación de la corriente sería, como nos decía Kirchhoff, la corriente total en un circuito serie. Recuérdense que estamos hablando aquí de un circuito serie. La corriente total sería igual en todos los puntos o nodos de nuestro circuito, en todas las resistencias de nuestro circuito. Por lo tanto, la corriente total del circuito, de nuestro sistema eléctrico, sería igual que la corriente del elemento 1, sería igual también en la corriente 2, sería igual también en la corriente 3 y así seguiría siendo igual hasta el número de elementos que tengamos dentro de nuestro circuito eléctrico. Es decir, la sumatoria, en este caso las corrientes de todo el sistema son exactamente iguales. La corriente final y la corriente de cada uno de los elementos por la primera ley de Kirchhoff. Y aplicando la segunda ley de Kirchhoff de la conservación de las tensiones en un circuito en serie, la suma de los elementos pasivos del circuito es igual al voltaje de la fuente, es decir, el voltaje de la fuente sería igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 y aquí también si tuviéramos más elementos sería hasta el voltaje N, que sería
cualquier cantidad de elementos que tuviéramos en nuestro circuito eléctrico. Como podemos ver, los circuitos en serie, el voltaje se divide en los elementos de nuestro sistema eléctrico. Por eso, en la mayoría o en el total de nuestros circuitos eléctricos de corriente alterna, pues no los conectamos en serie. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, el voltaje de la fuente sería igual a la sumatoria de los voltajes de los elementos que tengamos en nuestro sistema eléctrico. Otra de las razones de los circuitos en serie también es la resistencia. Recuérdense que aquí estamos hablando del valor de la resistencia. La resistencia total o equivalente en un circuito en serie es la suma de cada una de las resistencias del circuito. Otra vez, la resistencia total o equivalente es igual a la suma de los elementos pasivos, es decir, las resistencias que nosotros tengamos. Aquí tendríamos la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más la resistencia N, que quiere decir el número de resistencias que tengamos en nuestro circuito. Siempre vamos a hacer la sumatoria de ellas y todas ellas las podemos cambiar, vamos a decirlo así, por una sola resistencia equivalente o total de nuestro circuito en serie. Recuérdense que esto es muy importante. Estamos hablando de estas tres fórmulas para circuito en serie, ¿verdad? Esta sería nuestra resistencia total de un circuito en serie. Vamos a ver un video que nos va a ejemplificar un poco más la cuestión de los circuitos en serie. Espero que sea de su agrado y volvemos en unos minutitos. Leyes de Kirchhoff, circuito en serie. La primera ley de Kirchhoff, o ley de conservación de la corriente, establece que en cualquier circuito, la suma de las corrientes que llegan a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Por ejemplo, en una clavija, la corriente entra a la carga por un conductor llamado de fase. La corriente hace funcionar la carga o el equipo y sale por el conductor que se llama neutro. Es decir, la corriente que entra a un punto es la misma que sale de él. Por ejemplo, en un molino, la corriente de agua los hace funcionar y el agua sigue su camino. La corriente se conserva. En un contacto con dos equipos conectados, la corriente que llega por la fase llega al nodo y se divide en dos caminos. La energía entra por las fases de los equipos y la corriente regresa por los neutros de cada uno de ellos, hasta el neutro del nodo. Entonces se dice que la corriente que sale de un punto es la suma de las corrientes que regresan a él, ya sea en un contacto o en una carga. La segunda ley de Kirchhoff es la ley de conservación de las tensiones. En un circuito cerrado, la suma de las tensiones de las cargas es igual a la tensión de la fuente. Por ejemplo, en un circuito como este, la tensión de la fuente se reparte entre la plancha y el foco, de manera que suman el voltaje de la fuente. Entonces, si la tensión se reparte en los equipos, estos ya no funcionarán adecuadamente de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff. Este ejemplo da pie a lo que es un circuito en serie, que es cuando los elementos están unidos uno tras otro, por un solo punto o por un solo conductor. Esa es la característica principal de un circuito en serie. Se llama circuito en serie a aquel en donde la corriente que circula y pasa por todas las cargas es la misma. La corriente solo tiene un camino por el cual circular, cumpliendo así la primera ley. Asimismo, la suma de las tensiones en cada resistencia es la tensión de la fuente, dando cumplimiento a la segunda ley. Supongamos que tenemos un circuito en serie con fuente de 120 volts y tres resistencias, una de 10 ohms y dos de 5 ohms. Hay que establecer la corriente y la tensión en cada resistencia. Para ello, debemos convertir este circuito en uno equivalente que represente el comportamiento de todo el circuito, es decir, se determina la resistencia equivalente a la sumatoria de las resistencias. En este caso, son 10 más 5 más 5, igual a 20 ohms,
lo que representa a la resistencia del circuito original. Con esto podemos determinar la corriente que circula por el circuito, utilizando la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual a la tensión entre la resistencia, 120 entre 20, 6 amperes. Quiere decir que por cada una de las resistencias circulan 6 amperes. Ahora la tensión. ¿Cómo se comporta? Se reparten esos 120 volts, partiendo de la ley de Ohm. Tensión es igual a resistencia por la corriente. La tensión en la resistencia 1 es 10 ohms, por la corriente 6 amperes, igual a 60 volts. Tensión en la resistencia 2, 5 por 6, 30 volts. En la resistencia 3, 5 por 6 igual a 30 volts. Según la segunda ley de Kirchhoff, la suma de las tensiones en las cargas es la tensión de la fuente. Es decir, si sumamos estos valores, debe dar el valor de la fuente. Así comprobamos que nuestro cálculo es correcto. Ok, vamos a continuar. Gracias por su atención. Vamos a ver algunos ejemplos de un circuito en serie, lo que nos platicaban ahorita, ¿verdad? Esto es nuestra fuente de energía o voltaje y tenemos un circuito donde tenemos un solo conductor de entrada y salida o de alimentación para todo el circuito eléctrico, ¿verdad? Tenemos la fuente de voltaje, tenemos la corriente que circula por el circuito y en este caso tenemos una resistencia que representa alguna carga puramente resistiva. Podemos también tener una carga inductiva y una carga capacitiva, ¿verdad? Cualquiera de las tres que tengamos, pues es representado como una carga para nuestro sistema, pero la forma del acomodo nos hace que esto sea un circuito en serie. Vamos a ver algunos ejemplos del que pasa con los circuitos en serie, por ejemplo, en cuanto al valor de las resistencias. Como veíamos, si nosotros tenemos tres resistencias conectadas en un circuito en serie como este, donde la corriente que pasa es la misma por todas las resistencias de nuestro circuito, pues tendríamos o podríamos cambiar estas tres resistencias por una sola que fuera total o equivalente a ellas, para hacer más sencillo el cálculo del circuito. La resistencia equivalente o total de este circuito sería, como está en serie, la suma de cada uno de los elementos de este circuito, que sería resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Sería resistencia 1, que es 10, más la 2, que es 5, más la 3, que es 15, y nos daría una resistencia total o equivalente de 30 ohms. Entonces, esta representación gráfica de un circuito eléctrico de tres resistencias lo pudiéramos cambiar por una sola resistencia que represente a las tres y que sea equivalente a ellas, que en este caso sería de 30 ohms. Y aquí tendríamos el mismo circuito eléctrico cerrado y completo, solo que con una resistencia equivalente o total del circuito eléctrico. Aquí tenemos otro ejemplo de un circuito en serie, solamente para irlos clarificando. Si se fijan ustedes, tiene otra forma, pero es el mismo sentido de circuito en serie. Tenemos una fuente de energía aquí, que es de 80 volts, y tenemos tres resistencias conectadas en serie, ¿verdad? La corriente que pasa por las tres resistencias es la misma, debido a la primera ley, y tenemos resistencia A de 30 ohms, resistencia B de 10 y resistencia C de 40 ohms. Para sacar la resistencia total de este circuito sería la sumatoria de cada uno de los elementos, resistencia A más resistencia B más resistencia C, que sería 30 más 10 más 40 y daría 80 ohms. Esta sería nuestra resistencia total o equivalente del circuito. Y así, regresándonos a la ley de Ohm, podríamos calcular la corriente. La corriente es voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, sería el voltaje que tenemos, que es de 80 volts, entre la resistencia total o equivalente, que también es 80 ohms, y nos daría que el resultado sería 1 ampere. Recuerden, como nuestro circuito está en serie, la corriente que pasa por cada uno de los elementos es la misma, por lo tanto la corriente A
la corriente B y la corriente C también van a ser igual a 1 ampere, que sería nuestra corriente total del circuito eléctrico. Y por la segunda ley de Kirchhoff, entonces tendríamos los voltajes. Los voltajes sí serían distintos. Por ejemplo, el voltaje A sería resistencia A por la corriente, que sería 30 por 1 y serían 30 volts. El voltaje B sería resistencia B por corriente, 10 por 1 y serían 10 volts. Y el voltaje sería resistencia C por corriente, que serían 40 por 1 y daría 40 volts. Si se fijan, la suma de los voltajes, pues nos daría el voltaje de la fuente, que son 80 voltios. Y finalmente tenemos este otro ejemplo de un circuito en serie, en donde tenemos la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3 de 10, 20 y 30 ohms. En este caso tenemos una fuente de 180 volts. Para calcular, dijimos, la resistencia total o equivalente es R1 más R2 más R3, es decir, 10 más 20 más 30, y eso serían 60 ohms. Esta sería nuestra resistencia total o equivalente de nuestro circuito en serie. Para calcular corriente es voltaje sobre resistencia, es decir, 180 sobre 60, que es lo que calculamos aquí, y sería la corriente de 3 amperios. Esta corriente de 3 amperes, recuerden, por la primera ley de Kirchhoff, sería la misma. Entonces la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3 serían exactamente iguales, también de 3 amperes. Y los voltajes son los que se dividirían. Aquí tendríamos voltaje 1 es igual a resistencia 1 por corriente, es igual a 10 por 3 y es igual a 30 voltios. Este sería el voltaje de la carga 1. El voltaje 2 sería resistencia 2 por corriente, 20 por 3 serían 60 voltios. Y el voltaje 3 sería resistencia 3 por corriente, que es igual a 30 por 3, serían 90 voltios. Al igual aquí, si sumamos los voltajes de cada uno de los elementos de nuestro sistema, veríamos que es lo mismo del voltaje de la fuente, cumpliendo así con la segunda ley. Hasta aquí todo esto serían ejemplos para un circuito en serie. Vamos a ver ahora los circuitos en paralelo. Recuerden que en la inmensa mayoría de nuestros circuitos eléctricos de corriente alterna, nosotros vamos a hacer nuestros circuitos o vamos a diseñar nuestros circuitos eléctricos en paralelo. Entonces vamos a ver. Se llama circuito en paralelo a un circuito cuando la tensión en cada una de las resistencias es la misma. Debido a la segunda ley de Kirchhoff, un circuito en paralelo es como se muestra en la siguiente figura. Tenemos una fuente de energía o voltaje, tenemos una corriente que circula por el sistema y tenemos aquí, por ejemplo, caminos, dijimos, alternativos para la energía, para la corriente, para llegar a las distintas cargas. Es decir, aquí se divide nuestra corriente, se divide otra vez y se divide otra vez, y luego aquí se vuelven a sumar en el retorno. Estos son los cables de entrada, que serían los de fase, y estos son los cables de retorno, que serían los de neutro, para completar así nuestro sistema eléctrico. Esta sería la característica principal de un circuito en paralelo, que tuviéramos caminos alternativos para la energía y que la tensión, es decir, el voltaje en cada una de las resistencias sea la misma. Aquí R1, R2 y R3 representan valores de resistencia, que acuérdense que dijimos que podían ser cargas. El voltaje F sería el voltaje de la fuente, la I sería la corriente total del circuito de nuestro sistema eléctrico, y I1, I2 y I3 representarían las corrientes de las resistencias 1, 2 y 3. Es decir, aquí sí tendríamos corrientes distintas en cada uno de los elementos del sistema. En la figura anterior, las resistencias R1, R2 y R3 pueden representar cargas, cualquiera que sea el tipo de carga. Si se desprecia la resistencia en los cables de conexión, pues únicamente el valor de las cargas sería el valor que tendríamos como sumatoria total de nuestro circuito. Como por ejemplo, unos aparatos eléctricos conectados a receptáculos o contactos, los cuales se conectan en paralelo en un sistema eléctrico, y aquí tenemos un arreglo tradicional de contactos o receptáculos conectados en paralelo. Aquí tenemos los cables de fase que llegan y alimentan, los cables de neutro y los cables de tierra física de nuestro sistema. Cable de fase, cable de neutro y cable de tierra física. Estos
como dijimos, conectados en paralelo. También vamos a utilizar fórmulas en un circuito en paralelo. Las fórmulas utilizadas para el circuito en paralelo se siguen aplicando las fórmulas de la ley de Ohm, voltaje, corriente y resistencia, para calcular resistencia, para calcular corriente o para calcular voltaje. Aquí vamos a aplicar también lo de las leyes de Kirchhoff para los circuitos en paralelo. Dijimos para la primera ley, que es la conservación de las corrientes, en este caso la corriente total para un circuito, recuerden, en paralelo, es la suma de los elementos o de las corrientes de nuestro sistema. Es decir, la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 y así hasta el número de elementos que tengamos en nuestro sistema, corriente 4, 5 o corriente N, sería la corriente total de nuestro circuito. En un circuito en paralelo, la corriente sería la que se divide. Y por la segunda ley de Kirchhoff, en un circuito en paralelo, los voltajes de la fuente serían los que serían iguales. Tendríamos la misma tensión en todos los elementos de nuestro sistema eléctrico. Es decir, aquí tendríamos que el voltaje de la fuente sería igual al voltaje del elemento 1 y al voltaje del elemento 2 y al voltaje del elemento 3. Y así, cuantos elementos tuviéramos, podríamos tener el voltaje, el mismo voltaje en todos los elementos de nuestro sistema eléctrico. Y finalmente, la resistencia equivalente o resistencia total en un circuito en paralelo, la fórmula de calcularlo, recuerden, en paralelo, es el inverso de la suma de los inversos de cada una de las resistencias. Es decir, 1 entre 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 y así hasta 1 sobre el número de resistencias que tengamos en nuestro circuito eléctrico. Recuérdenlo, es el inverso de la suma de los inversos de cada una de las resistencias. Vamos a ver ahora el segundo video que habla de los circuitos, de la primera y segunda ley de Kirchhoff, pero en los circuitos en paralelo. Leyes de Kirchhoff, circuito en paralelo. Considerando el ejemplo de las 3 resistencias visto en la clase anterior, en un circuito en paralelo, la corriente se reparte y la tensión es la misma. La corriente que sale de la fuente por la fase llega al punto 1 y ahí se parte en 2. Sigue su camino hasta llegar al punto 2, en donde vuelve a partirse. Después, viene de regreso por el neutro y cuando pasa nuevamente por el punto 2, se suma con el punto 1. Así, se cumple la primera ley. La corriente que sale de un punto es la misma que regresa. Entonces, el punto donde se divide es la fase y el regreso es el neutro. 127 volts más menos 10%. Debido a que todas las cargas están conectadas en paralelo. Dando valores al circuito, supongamos una fuente de 100 volts y las 3 resistencias en paralelo. Por concepto, la tensión en las 3 resistencias es la misma, 100 volts. Esto debido a que en un circuito en paralelo, la tensión es la misma y esto se cumple teóricamente. Ahora debemos determinar cuánto es la corriente que sale de la fuente y cómo se va repartiendo en las 3 resistencias. Para ello, debemos transformar este circuito en un equivalente que tenga una resistencia que represente a las 3. Para un circuito paralelo, se obtiene con la siguiente expresión: el inverso de la suma de los inversos. Sustituimos valores de las resistencias. Haciendo las operaciones tenemos 1 entre 0.08, da 1.25 ohms. Una característica de la resistencia equivalente en un circuito paralelo es que ésta siempre es menor que la menor de las resistencias del circuito. Ya con la resistencia y la tensión, entonces la corriente de la fuente será 100 volts entre 1.25 igual a 80 amperes, que se van a repartir en las 3 resistencias.
La corriente en la resistencia 1, aplicando la ley de Ohm, es tensión entre resistencia, 100 entre 10. Esto da 10 amperes. La corriente en la resistencia 2 es tensión entre resistencia, 100 entre 2. Esto da 50 amperes. La corriente en la resistencia 3 es tensión entre resistencia, 100 entre 5. Esto da 20 amperes. Quiere decir que por aquí circulan 10 amperes, por aquí 50 y por aquí 20, que al regresar y sumarse dan los 80 amperes que salieron de la fuente al principio, cumpliendo la primera ley. La corriente que sale de un punto es igual a la suma de las corrientes que llegan a él. Podemos observar, además, que en la resistencia de menor valor pasa mayor cantidad de corriente. Estas son las características del circuito en paralelo y cómo se da cumplimiento a la primera y segunda ley de Kirchhoff. Como ya vimos, ahora para el circuito en paralelo, vamos a ver algunos ejemplos del circuito en paralelo. Aquí tendríamos la forma tradicional, dijimos, de conectar un circuito en paralelo, es voltaje, tenemos una circulación de corriente y tenemos la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Al igual que en el circuito serie, representé aquí con una carga puramente resistiva, una carga inductiva y una carga capacitiva. Cualquiera que sea la carga, recuerden, el elemento que tengamos, lo importante es que tengamos caminos alternativos para la corriente, y aquí tendríamos, por ejemplo, un circuito puramente en paralelo, puramente un circuito en paralelo. Así es como vamos a conectar nuestros circuitos de corriente alterna para tener el mismo voltaje en todos los elementos de nuestro circuito, y que lo que se divida o sea distinto sería la corriente que consuma cada uno de los aparatos o equipos de nuestro sistema eléctrico. Un ejemplo de un circuito en paralelo sería un circuito también como este, donde tenemos una fuente de energía, tenemos caminos alternativos para la corriente y tenemos conexiones puramente en paralelo. Tenemos tres resistencias, la resistencia A que es de 50, la resistencia B que es de 20 y la resistencia C que es de 10. Aquí, por ejemplo, si nosotros nos pidiera calcular, vamos a decirlo, la corriente en cada uno de los elementos del sistema, ¿verdad? Tendríamos la corriente es el voltaje sobre la resistencia, es decir, la corriente en la resistencia A sería voltaje sobre resistencia, 100 entre 50 sería 2 amperes, la corriente B sería voltaje entre resistencia, 100 entre 20 sería 5, y la corriente en C sería voltaje entre resistencia, 100 entre 10 y daría 10, ¿verdad? Y aplicando la de conservación de la corriente en el circuito en paralelo sería que la corriente total de nuestro circuito sería la sumatoria de las corrientes, corriente A más corriente B más corriente C, 10 más 5 más 2 daría 17 amperes, y esa sería nuestra corriente eléctrica del circuito. ¿Qué pasa con las resistencias en un circuito en paralelo? Este es otro ejemplo, pero aquí estamos hablando de resistencias. Si nosotros tenemos puramente el valor de las resistencias de un circuito en paralelo, recuerden que dijimos la podemos cambiar por una sola resistencia equivalente o total. ¿Cómo lo hacemos? Con el inverso de la suma de los inversos, ¿verdad? Es 1 sobre 1 sobre la R1 que es 10, 1 sobre la R2 que es 20 y 1 sobre la R3 que es 15. También podemos sacar un máximo común divisor, ¿verdad? Dividir entre ellos las cargas, que nos sea 65 entre 300, y luego hay que hacer aquí las operaciones para que nos dé 4.6 ohms. Esta sería nuestra resistencia total o equivalente de nuestro circuito en paralelo. Y la podemos representar así. Aquí tendríamos la representación gráfica de estas tres resistencias que tenemos en paralelo, las cambiaríamos por una sola que sería nuestra resistencia equivalente del circuito en paralelo, que sería 4.6 ohms. También algo importante de por qué hacemos nuestros circuitos en paralelo, compañeros, es porque la resistencia total o equivalente del circuito en paralelo es menor que cualquiera o que la menor de las resistencias del circuito. Si se fijan, aquí tenemos
tres resistencias que son 15, 20 y 10. La menor de ellas es 10. Bueno, la resistencia total o equivalente de nuestro circuito es de 4.6. Por lo tanto, es menor que la menor de las resistencias del circuito. También por eso hacemos nuestros circuitos en paralelo, porque nos genera menor resistencia en nuestro circuito eléctrico de corriente alterna. Y finalmente tendremos otro ejemplo de un circuito en paralelo donde solamente tengamos dos resistencias. Por ejemplo, aquí tenemos un valor de la fuente que es 12, una resistencia que es 15 y otra resistencia que es 20. Para calcular el valor de las corrientes sería voltaje sobre resistencia, 12 entre 15 y sería 0.8 el valor de la primera. La segunda sería corriente 2 es voltaje 2 entre resistencia 2, 12 entre 20 y quedarían en 0.6. La corriente total sería la sumatoria de las corrientes 1 más 2, que sería 1.4 amperes. Y aquí para calcular la resistencia, como son dos, utilizamos otra formulita que es R1 por R2 entre R1 más R2. Sería 15 por 20 entre 15 más 20, 300 entre 35 nos daría 8.57. Cuando tengamos solamente dos resistencias en el circuito, también la podemos calcular con esta fórmula para resistencias en paralelo, ¿verdad? Esos son los ejemplos claros tanto de la ley, primera ley de Kirchhoff como segunda ley de Kirchhoff, tanto para circuito serie como para circuito en paralelo. Así podemos calcular los parámetros eléctricos. Recuerden que todos estos parámetros eléctricos, compañeros, nos sirven para nosotros calcular o diseñar un circuito y saber qué va a pasar en el circuito antes de echarlo a volar. Hasta aquí nuestra participación. Agradezco su participación en Lo que Vale. Espero que haya sido de su agrado y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta o respuesta. Si tienen alguna duda o comentario, por favor, ahí está mi correo para que me lo hagan llegar y con todo gusto los contestaremos. Adelante, Israel. Muchas gracias al ingeniero Pablo Sergio López por su valiosa exposición. Ahora pasamos a la parte de preguntas y respuestas y así como el ingeniero lo comenta, les hacemos la invitación para que se vayan a la sección de preguntas y respuestas y formulen sus dudas. Vamos a ir dándole lectura a cada una de ellas y recuerden que damos preferencia a aquellas que tienen nombre de las que son anónimas. Bien, empezamos con la primera, Pablo. Dice Jorge Alejandro López Castillo, ¿qué pasa si las corrientes de entrada no cumplen con la ley y no son las mismas corrientes que salen? Bueno, obviamente tendríamos ahí un problema eléctrico, ¿verdad? Tendríamos un problema eléctrico y pues se podría presentar cualquiera de los problemas eléctricos que podamos conocer como sobrecorrientes, ¿verdad? No sé si puede ser sobrecarga o alguna otra condición, pero sí no estaríamos cumpliendo con la ley y por lo tanto lo que nos ejemplificaría sería que tenemos un problema en nuestro circuito eléctrico. De acuerdo. Bien, tenemos otra pregunta de Jorge. Dice, ¿hay circuitos que necesiten una configuración en serie? ¿Cómo cuál sería? Serían casos muy específicos. La mayoría, como comentaba en el inter de la plática, la inmensa mayoría de nuestros circuitos eléctricos de corriente alterna los vamos a conectar en paralelo, por así convenir a nuestros intereses. Pero hay algunos circuitos eléctricos en donde tú por alguna necesidad o especificación necesites conectarlos en serie o donde tú quieras que estén conectados en serie. Y sobre todo en los circuitos eléctricos de corriente directa o electrónicos de corriente directa es donde más utilizamos ese tipo de conexión en serie. Aquí en la corriente, electricidad corriente, que es corriente alterna, los hacemos en paralelo. Excelente, Pablo. Tenemos otra pregunta de Mariano González. Dice, ¿en una casa habitación la instalación eléctrica se conecta en serie o en paralelo? En una casa, en un circuito eléctrico de corriente alterna, se conecta en paralelo. Dijimos todos, y no es que la inmensa mayoría, 99%, solo en alguna ocasión, te digo, por cuestión especial y en alguna parte especial, pero todos los circuitos de corriente alterna los conectamos en paralelo. Excelente, Pablo. Mira, aquí dice Mari Carmen, ¿cómo puedo saber que mi cálculo de resistencia total en paralelo es correcta? ¿Cómo puedes saber que tu cálculo de resistencia en paralelo es correcta? Ok,
tendría que ver con las resistencias, aquí lo que estábamos viendo de las resistencias en paralelo, y la mejor manera de ejemplificarlo, de saber que es correcto, es saber que nuestra resistencia total de nuestro circuito en paralelo o equivalente sea menor que la menor de las resistencias del circuito. Nosotros podemos tener N cantidad de resistencias, pero el valor menor que tengamos, nuestra resistencia equivalente nos tiene que salir menor que ese valor menor. Si no, quiere decir que está equivocado. Esta es una de las cosas en las que más nos podemos saber que nuestro cálculo de resistencia equivalente o total en paralelo está correcto. Muy bien, mira, tenemos una pregunta más de Luis Alberto Esparza Durán. Dice de la siguiente manera: ¿la resistencia es igual a los watts para calcular un circuito residencial? No, compañero, la resistencia es igual a los ohms. Los watts es la potencia. Lo vimos por ahí en algún webinar pasado. Te invitamos a ir a nuestra liga de YouTube y ver el webinar que se llama Ley de Ohm, Ley de Watt. Ahí hablamos sobre la ley de Watt y la potencia. Y el concepto de la potencia son los watts. En este caso, los ohms es la resistencia. Son dos conceptos distintos. Bien, Pablo. Tenemos una pregunta más de Daniel Salazar. Dice: físicamente, ¿cuál es un ejemplo de cargas inductivas y capacitivas? ¿Cuál es el ejemplo de bueno, cualquier aparato eléctrico que para su funcionamiento consuma energía eléctrica y dentro de él traiga una bobina? Esa es una carga inductiva. ¿Qué puede ser? Un refrigerador que trae adentro un compresor que es un motor inductivo, una lavadora, una bocina. Esos son ejemplos de cargas inductivas. Cualquier aparato eléctrico que tenga dentro para su funcionamiento una bobina. Y una carga capacitiva es exactamente, bueno, cualquier elemento de nuestro sistema eléctrico que consuma o que utilice energía eléctrica para su funcionamiento, pero que dentro de él lleve un capacitor y lleve una carga capacitiva o algo que se pueda consumir energía eléctrica en la parte capacitiva. Entonces, no hablamos en sí de un capacitor, sino hablamos de un elemento eléctrico que consume energía eléctrica para su funcionamiento, pero que dentro de ese equipo o elemento eléctrico lleve un capacitor para su funcionamiento. Muy bien, mira, aquí hay una pregunta muy parecida, pero va enfocada en otro sentido. Dice así Cristian Atamari. ¿Cómo se calcula la corriente en un circuito con carga inductiva, por ejemplo, en un motor? Bueno, el cálculo de la corriente es exactamente la misma. O sea, la corriente que se calcula para el motor es la corriente que el motor va a ocupar para su funcionamiento. Ya ahí también en nuestro webinar anterior, también te invitamos a que lo veas. Vimos algo sobre la potencia real y aparente, el factor de potencia, y cómo hay dos tipos de potencias distintas, la potencia real y la potencia aparente, y eso va a funcionar también en este caso en tu motor. Pero hablando de lo que estamos ahorita, pues cómo se calcula exactamente igual con las fórmulas de la ley de Ohm, de la ley de Watt y con estas leyes de Kirchhoff de la corriente para poder calcular ya sea voltaje entre resistencia o potencia entre voltaje. Muy bien. Mira, tenemos una pregunta interesante de Sebastián Luqueño, que la publicó como 5 o 6 veces para que le hiciéramos caso. Gracias. Está muy interesante la pregunta y es muy fácil para los que conocemos del tema. Te la voy a leer. ¿Cómo es el flujo de electrones en un circuito delta? Ejemplo, una luminaria que trabaje con una tensión de 220 le llegarán 2 fases, la fase A y la fase B, de 127 cada una. Mi pregunta es, ¿quién hará la función del retorno? O sea, me imagino que está hablando del neutro. Ya que no hay neutro porque es una conexión delta. Bueno, para principio de cuenta, y lo vamos a ver a lo mejor posteriormente, o lo tendríamos que ver en un webinar posterior, tendríamos que ver qué es la conexión delta para ejemplificar a los demás compañeros, sobre todo de las conexiones. Hay conexión estrella y conexión delta. Cualquiera de las dos conexiones nos pueden dar 220, o sea, puede ser delta 220 o estrella 220, entonces no necesariamente tiene que ser en delta.
Lo importante de él es que nos está dando dos fases. Entonces, recuérdate que para que pueda sumarse el valor de la fase a la otra, pues está desfasada una de la otra, lo que quiere decir que no actúan en el mismo campo, y por lo tanto una hace la función de ir por un lado y regresa por la otra, y otra va por un lado y regresa por la otra. Es decir, que no se chocan entre sí porque van por ángulos distintos, es decir, se desfasa una de la otra. Claro que sí, Pablo, y si me permites hacer un complemento, es que la pregunta de este compañero es recurrente en muchos de nuestros cursos. Claro, adelante. Ven las líneas activas y al momento de que les platicamos de los neutros y las líneas, como que ya se contrapone la idea del retorno, ¿verdad? Sí, pero como bien apuntas tú, el conductor de fase y de fase hacen la función como si fuera una fase y un neutro. El hecho de que nosotros tengamos líneas activas en un luminario de 220 no implica que solamente van a ir los dos conductores en la misma dirección de flujo de electrones. Es bien interesante, esta pregunta es recurrente, siempre en nuestros cursos. Sí, claro, y complementando eso, pues le pediría al amigo que posteriormente se inscriba en alguno de los cursos que vamos a dar en el Centro de Capacitación Carso en línea para llegar a un tema donde vamos a hablar de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Ahí vamos a ejemplificar si tienes una fase con un neutro, dos fases con neutro o tres fases, y cuando no hay neutro, es decir, cómo funciona la energía bifásica cuando tenemos únicamente dos fases, o trifásica cuando tenemos tres fases únicamente, más tierra siempre, recuerden, para nuestros sistemas eléctricos que siempre deben estar aterrizados, pero en los cursos posteriores que vamos a dar, ahí vamos a hablar específicamente sobre estos temas. Muy bien, Pablo, pues continuamos. Tenemos todavía varias preguntas y nos queda algo de tiempo para poder contestarlas. Adelante. Mira, Efrén Bello pregunta, ¿cómo puedo medir intensidad de corriente y voltaje con un multímetro? Ok, en un multímetro, como su nombre lo indica, trae múltiples mediciones, por lo tanto tienes que seleccionar la casilla de voltaje en corriente alterna primero para la cuestión del voltaje, y tienes que hacerlo con las puntas de tu multímetro y conectarlas en paralelo a tus líneas que quieras medir el voltaje. Si quieres medir en un sistema monofásico de fase y neutro, lo conectas a fase y neutro y te va a dar el voltaje en paralelo. Y si quieres conectarlo a un sistema bifásico o trifásico, lo conectas a las fases en paralelo y te da la lectura también del voltaje primero. Para la cuestión de la corriente, tendrías que cambiar primero el parámetro, y si tu multímetro es de puntas, tendrías que cambiar una de las puntas del común al otro y medirlo en serie. Entonces ahí tendrías que abrir tú el conductor de fase para conectar una punta de un lado y otra punta del lado y que tu corriente pase a través del multímetro para medir la corriente. La parte más fácil de medir la corriente es con un multímetro de gancho. Cuando tienes el gancho, únicamente enganchas el cable de fase y te da la lectura de la corriente que está pasando a través de él por cuestión del campo magnético y te da la lectura. Muy bien, Pablo. Mira, tenemos otra pregunta de Israel Villegas. Dice así, gracias. ¿En tableros de distribución puede hacerse combinaciones? Aquí me imagino que se refiere a, pues obviamente, tu tema, ¿no? De circuitos, series y paralelos. Sí, en un tablero, obviamente el tablero es un centro de distribución donde llega nuestro sistema general y luego se divide en cargas más pequeñas. Entre comillas, digo, sí se podría hacer, pero nosotros en un circuito, acuérdate, de corriente alterna, ¿verdad? En un circuito eléctrico de corriente alterna, lo vamos a conectar en paralelo. Muy bien, Pablo. Mira, tenemos otra pregunta de Reinaldo Sánchez Reyes. Dice así, ¿para qué nos sirve el cálculo de la resistencia en una instalación residencial? Bueno, el cálculo de la resistencia nos sirve para calcular todos los parámetros de nuestro circuito eléctrico. Tú necesitas la resistencia para calcular el voltaje o para calcular la corriente. Aquí en este caso, como nuestra compañía suministradora ya nos da un voltaje nominal, vamos a decirlo, tenemos un voltaje nominal,
Entonces necesitamos el valor de la resistencia para, de acuerdo a la ley de Ohm, me voy a regresar un poquitito a las fórmulas, no me tardo nadita, para, de acuerdo a la ley de Ohm, calcular el valor. Por ejemplo, aquí, este valor de corriente, nuestro valor de voltaje es fijo, ya sea que comisión nos dé, si es una fase, 127 volts monofásico o 220 en bifásico, o puede ser hasta en trifásico, vaya, pero siempre nosotros queremos calcular el valor de la corriente, y si tú quieres calcular el valor de la corriente, necesitas el valor de la resistencia para calcular. I es igual al voltaje entre la resistencia, y necesitas este valor de R para calcular el valor de la corriente eléctrica en amperios. Excelente, Pablo. Mira, el tiempo se nos está agotando. Yo creo que vamos a finalizar la sesión. Y bueno, quisiera preguntarte si tienes... a nuestros compañeros que manden todas sus preguntas al correo electrónico. Para sí, claro, claro que sí. Solo te quería preguntar si quieres hacer alguna puntuación adicional. No, adelante, adelante. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias al ingeniero Pablo Sergio López Ramírez por su tema. Agradecemos puedan contestar una pequeña encuesta que dejaremos en una liga en la sección de preguntas y respuestas o a través de un código QR que se encuentra en la pantalla que ustedes están viendo. También les comento que subiremos este material a nuestras redes sociales, por lo que les invito a que nos sigan en ellas y puedan acceder a este material y a otros más materiales que ya se encuentran publicados en nuestra página. Hacer de su conocimiento que las preguntas que no se pudieron contestar en este tiempo que estuvimos aquí juntos, pueden mandarlas directamente al correo del ingeniero Pablo y él muy amablemente les dará respuesta por vía correo electrónico. Y sin más que agregar, a nombre del Centro de Capacitación Carso, agradecemos mucho a todos los que nos acompañaron a este webinar. Y quedamos atentos a sus comentarios en nuestro correo electrónico. Muchas gracias a todos.